palabra creada en el siglo XIX por Thomas Henry Huxley, el naturalista británico, llamado también el Bulldog de Darwin, porque defendía públicamente la teoría de la selección natural de Darwin en debates en los que Darwin no quería participar realmente. La idea de la palabra era darle un nombre distinto a los ateos, que quizás sonara un poco menos violento y que expresara filosóficamente que tampoco es tan fácil demostrar que los dioses no existen, y por lo tanto es incluso un poco arrogante decir Dios no existe. Es mejor decir, hombre, yo no lo sé, agnosis, no saber, pero creo que no existe, o bueno, tengo evidencias que más o menos me indican que no existe. Sin embargo, esta palabra resulta filosóficamente una bomba de relojería, y ha sido utilizada además por los religionistas para situar al agnóstico en una posición en la que en realidad no sabe si Dios existe o no existe. Está a la mitad del camino entre la creencia en Dios y la creencia en la no existencia de Dios. Está que no sabe si es de día, si es de noche, no sabe si desayunar o comer, no sabe qué camisa ponerse en las mañanas, y por supuesto no sabe con qué pie empezar a caminar. Se ha excluido totalmente del debate de la realidad. Esto no es así. El agnóstico generalmente es un ateo, a veces con vergüenza de decirlo, y otras veces porque no ha entendido a qué nos referimos con agnosticismo. Las afirmaciones negativas pueden demostrarse si los términos que las componen están debidamente definidos. Se puede decir, por ejemplo, no hay un gato en esta mesa, y se puede demostrar que no hay un gato en una mesa siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en qué significa una mesa, qué significa mesa, qué significa estar y qué estamos entendiendo por gato. Si nos ponemos de acuerdo en las definiciones, se puede aplicar un instrumento de detección de gatos debidamente comprobado, por ejemplo, mirar a la mesa y decir, no hay un gato, no hay un gato en la mesa, y esto es demostrable. Se puede decir igualmente, las margaritas no migran en otoño al otro lado del Atlántico. ¿Por qué? Porque si definimos claramente lo que es una margarita, sabemos que no migran, no tienen capacidad de locomoción. Los problemas se dan cuando las afirmaciones empiezan a volver demasiado vagas, o cuando entramos en los terrenos de la discusión semántica. Las cosas demasiado vagas son cuando se definen de tal manera que es imposible someterlas a prueba. En el caso del gato, si alguien ha leído a Sagan, lo verá, es la dinámica de lo que llamaba Sagan el dragón en el garaje. En el caso del gato, la persona que propone la existencia del gato me puede decir, bueno, es que no ves el gato porque es invisible. Tu aparato de detección, que es mirar a la mesa, no sirve. El gato es invisible. Hombre, mira, ponemos harina en la mesa, y cuando el gato camine, sus patitas dejarán huellas, sabremos que está tu gato allí. No puede ser porque el gato no tiene peso. Bueno, entonces arrojo un cubo de pintura y tu gato, invisible y sin peso, quedará cubierto por la pintura, podremos ver su forma, aceptaré que existe tu gato. Pues mi gato lo atraviesa la pintura. Bueno, entonces se acerca un termómetro tremendamente sensible hacia donde tú me dices que está el gato, detectará la pequeña variación de temperatura debido a los procesos metabólicos del gato. Y entonces esta persona dice, no, porque es un gato templado, es un gato a temperatura ambiente. Entonces tu gato es igual a un gato que no existe. Soy agnóstico, hombre, quizás tu gato inexistente exista en algún plano de la realidad que nadie conoce, pero se parece a un gato que no existe. Me declaro agnóstico porque lo has vuelto tan vago, has convertido la definición de gato en algo tan distinto a lo que todos entendemos por gato, que haces imposible someterla a comprobación. Cuando una afirmación se vuelve imposible de someter a comprobación, podemos ser agnósticos sobre ella, sí, pero eso no se aplica a los dioses. El otro caso es el caso del debate semántico, cuando le cambiamos el nombre a las cosas. El primer caso lo podemos ver en la forma en que se define al Dios de los grandes monoteísmos, el Dios islamo-judeo-cristiano, y que es el Dios que a mí me enseñaron de pequeño en la Iglesia Católica. Es un Dios que es todo bueno, que lo sabe todo y que lo puede hacer todo, omnibenevolente, omnisciente y omnipotente. Cuando yo tenía 16 años, fui con el sacerdote que me había dado la primera comunión, y sin saber que esto ya lo conocían los griegos y lo habían llamado el problema evidencial del mal, yo me acerqué, era 1971, digo,
la guerra de Vietnam estaba en su apogeo, acababa de terminar la guerra de Biafra, que fue atroz para un sector de África, para una zona de Nigeria, donde hubo una gran cantidad de niños muertos por desnutrición. Y yo fui con el sacerdote y le pregunté, oye, ¿Dios sabe lo que está pasando en Vietnam? Leerá los diarios, no sé, ve la televisión, se está utilizando gasolina gelatinizada llamada napalm para deforestar ciertas zonas, para impedir que ahí opere el enemigo, los vietnamitas del norte, pero también atacan gente con el napalm y se queman niños, y se queman inocentes, y se queman ancianos. Dios lo sabe. Y bueno, la respuesta del sacerdote es, por supuesto, Dios lo sabe todo. Vale, y entonces, ¿podría hacer algo? Mira, no sé, yo, si pudiera, lo impediría. Desafortunadamente soy un mocoso de 16 años, que lo más que puedo hacer es protestar por la guerra de Vietnam, pero ¿Dios podría acabar con eso? Sí, sí, podría, por supuesto que sí, me dijo el sacerdote. Dios lo puede absolutamente todo. Pero entonces es malo. Si lo puede hacer y sabe que está ocurriendo, ¿por qué no lo impide? ¿Por qué es malo? No, Dios es totalmente bueno. No, mira, no es posible. El argumento que generalmente da la religión para estos casos es: Dios actúa en formas misteriosas. Hay caminos que no podemos entender nosotros. Los designios de Dios, solían decir, son inescrutables. Pero ese mal que tú ves está llevando a un bien superior. Y eso es lo que quiere Dios. Y yo decía, no me vale. Si lo puede todo, si una mañana que se levantó de humor y creó el universo, yo creo que puede conseguir ese bien superior sin necesidad de cocinar niños. Me parece razonable en un Dios que lo puede todo. Es que tú no sabes lo que quiere Dios, pero si eres bueno, querrás más o menos cosas que son buenas. Y hasta casi cualquier persona entendería que es bueno impedir el sufrimiento de los niños. Acabé muy mal con ese sacerdote. Pero había yo determinado algo que era clarísimo: el Dios que me habían definido, el Dios cuyos términos me habían establecido ellos, era imposible, era incompatible con este mundo. Y ante ese Dios no puedo ser agnóstico, soy ateo, no existe. Me ha demostrado que no existe, porque si existiera el mundo sería distinto. El otro problema es el problema de la semántica. El problema de la semántica es el de cambiarle la definición a Dios, como se cambia la definición del gato, hasta el punto de que es irreconocible. Yo tenía un amigo que ahora vende tai chi y hace clases hace medicina china y en fin, estafa gente, es un embustero profesional, y que cuando éramos jóvenes por aquellos mismos años, 16, 17, 18 años, y hablábamos de ciencia y de la realidad que a los adolescentes siempre les ha asombrado, por suerte, me decía: si Dios lo es todo el universo es Dios. Y decía, el universo existe, Dios existe, ¿vale? O sea, o no, Dios es el hidrógeno, finalmente fue el primer elemento creado en el Big Bang. Dios es el hidrógeno. Entonces yo le decía, bueno, si Dios existe, si lo defines así, existe, pero no se parece a ninguno de los dioses con los que el ser humano ha trabajado durante toda su existencia. Los miles de dioses que se han inventado con características humanas, con deseos, con voluntad, con capacidad de hacer cosas, con benevolencia. El hidrógeno no es nada de eso. Es como decirles a los gansos margaritas. Bueno, entonces a lo mejor las margaritas inmigran, pero no me des lata. Eso es una discusión absurda, es una discusión semántica, cambiarle la definición a las cosas. Los dioses, como nos han contado, podemos demostrar que no existen. Es claro que no existen, y tenemos la responsabilidad de decir: mira, son cuentos de hadas, son fantasías, son sistemas para llenar los huecos del conocimiento humano que el ser humano ha utilizado en la búsqueda de respuestas, y que conforme vamos sabiendo más cosas, pues van quedando más aislados porque ya sirven para menos cosas, ¿no? Los dioses no sirven para mejorar la nutrición, no sirven para cuidar la salud. Para eso afortunadamente hemos creado disciplinas como la biología, la dietética y la medicina, y creaciones humanas secundarias que hacen más que los dioses por alguna causa. Entonces, la cuestión del agnosticismo es algo que quizás
deberíamos empezar a pensar en olvidar, dejar de lado. Se puede ser agnóstico ante un Dios que fuera un loco, o que hubiera muerto cuando creó el universo y entonces ya las cosas se desarrollaron sin ningún control, o que fuera malévolo y retorcido y psicópata y disfrutara al ver el mal y la destrucción entre sus propias criaturas, cosa que ninguno de nosotros realmente quizás aceptaría. Pero bueno, ante un Dios así se puede ser agnóstico, pero entre los que nos han enseñado, entre los que nos venden todos los días los señores con disfraces, las respuestas no existen. Han demostrado su no existencia, su no operancia, su no relación con la realidad. Ante lo que sí no se puede ser agnóstico es ante la realidad de las atrocidades de las religiones. No es necesario ser todo bueno, ni saberlo todo, ni poderlo todo. Es necesario ser razonablemente bueno, saber las atrocidades que cometen las religiones y hacer lo que esté en nuestras capacidades para impedir que sigan sembrando el sufrimiento en el nombre de dioses que son fantasías. ¿No cree usted?